Ofelia Rey Castelo, como todos conocéis, es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela y hoy nos va a hablar de la resistencia a la violencia, las mujeres en las calles de una villa portuaria, Ferrol, en 1810. Profesora, tienes la palabra. Bien, el tema que voy a abordar, en otra ocasión lo titulé Matar a un gobernador, que me parece que sería el título más ajustado. Muy recientemente he estudiado un caso que no era desconocido, que es el de una mujer, María Antonia de Alarcón, que está siendo objeto de una peculiar idealización por parte de la prensa gallega desde que hace unos años alguien cayó en la cuenta de que María Antonia de Alarcón había protagonizado un motín gravísimo en el año 1810, de tal forma que de cada vez que llega el mes de febrero o el mes de marzo de cada año, febrero porque fue el motín, marzo porque fue cuando a ella la ejecutaron, la prensa gallega pues lleva una carrera que no se detiene, en donde habla de una mujer que es una heroína del mundo obrero. Bueno, me intrigaba, sobre todo a raíz de carteles como estos, en donde la protagonista de lo que yo voy a decir, que es María Antonia de Alarcón, que aquí la vemos en la pica colgada a su cabeza delante de la puerta del Arsenal de Ferrol, comparada con una conocidísima activista del Partido Comunista de los años 60, ¿no? Comparando una situación con otra. Bueno, decidí hacer un trabajo basado en fuentes judiciales que luego mencionaré y me costó trabajo lograr una contextualización eficaz de un motín que desde luego resultó que no era aislado, ¿no? Bien, en los años en los que este motín se produce, hay registrados como mínimo en el conjunto español 45 motines del mismo tipo, que terminaron casi todos de forma violentísima y supusieron la muerte nada más y nada menos que de 82 mandos militares altos. Es decir, nada de mandos medianos, sino que esto incluye gobernadores militares, incluye mandos de muy elevada cualificación y, sin embargo, son motines que apenas han ido estudiando. La explicación, por lo que yo he podido leer en especialistas como José María Cardesín y más recientemente Juan Marchena o Chus Calero, es porque en ninguno de ellos ha encontrado un hilo conductor que lleve al otro. Por lo tanto, no hay una explicación política de conjunto, no hay una explicación política coherente fuera de la situación de caos que se vivía en los años 1809 y 1810. Pero aquí son motines que no tienen nada que ver con la invasión francesa, sino con el caos gubernativo que se produjo en ciudades o bien del interior o bien de la costa y que adquirieron un inusitado carácter violento. La participación femenina es lo que llama la atención en la totalidad de ellos, ¿no? Sin embargo, José María Cardesín, que es el que los estudió globalmente, señala algo con lo que no estoy totalmente de acuerdo, que dice que la participación femenina quitó o disminuyó el hierro de estos motines, es decir, que suavizaba la gravedad de estos hechos y, por lo tanto, ayudó la presencia femenina a que se minusvalorara la importancia de estos acontecimientos que, como digo, son terribles, ¿no? Lo que había de común entre todos ellos es que, en general, procedieron de un detonante que muchísimas veces fue un simple bulo, es decir, algo que no era real o falsas noticias. En algunos casos se insiste por parte de los eruditos locales que los estudiaron en el componente de que todos los que habían muerto eran afrancesados. Bueno, primero, esto no es verdad. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta quienes protagonizaron el motín, me cuesta trabajo creer que el hecho de que fuesen afrancesados los conmoviera. Se trata, como vamos a ver en el caso de Ferrol, de prácticamente el 100% de analfabetos. Entonces, el componente afrancesado me cuesta admitir que fuese algo relevante, ¿no? Todos, sin excepción, fueron tratados, una vez que se produjeron a través de juzgados civiles, lo cual es llamativo porque en muchísimos casos son motines que se produjeron en la costa y, en teoría, al menos, la jurisdicción que les correspondía era la de Marina, que acaba de señalar ahora Rubén Castro su extraordinaria importancia y que está, en este sentido, a medio estudiar. Bien, otra cosa que se ha subrayado de estos motines es que las autoridades deciden dejar morir las causas, es decir, no son procesos ni largos ni intensos, cuando hubo condenas no se ejecutaron y, por lo tanto, digamos que hay como una especie de, bueno, esto mejor que no
trascienda, en gran parte porque lo que es muy difícil de explicar es por qué las autoridades militares no actuaron en consecuencia cuando se produjeron hechos tan graves. Es decir, son motines muy numerosos y, sin embargo, las fuerzas, cuando eran cantones militares, las fuerzas militares, pero no, en cualquier caso, las milicias provinciales tampoco hicieron absolutamente nada, y en el caso de Ferrol es especialmente grave, ¿no? Naturalmente, en el caso de Ferrol hay circunstancias agravantes o diferentes, ¿no? Bueno, se trata de una capital del departamento marítimo, y Cartagena, Ferrol y Cádiz fueron las más afectadas por estos motines. Los motines de Cádiz y de Cartagena fueron gravísimos, con el asesinato en los dos casos, el primero del capitán general y de un capitán de navío, y en el otro del gobernador civil. Y fueron muertes muy, muy violentas, protagonizadas en el último minuto por mujeres. O fueron las mujeres las que dieron la última voz, y por lo tanto se produce en la calle, en circunstancias casi siempre, y en esto ha incidido mucho la erudición del siglo XIX, sobre todo el conde de Toreno, ¿no?, en que casi siempre estos hombres iban acompañados o de hijos pequeños o de miembros de su familia, ¿no?, lo cual le daba un cariz más grave, es decir, estaban en el transcurso de su vida cotidiana, no estaban en el ejercicio de su poder. No hay la menor duda de que en las tres capitales del departamento marítimo se habían ido produciendo ya hechos que antecedían un poco a estos tan graves de 1809-1810, y que además había un sustrato muy profundo de, por una parte, descontento general contra las autoridades civiles de las ciudades en donde estaban y las militares a cuyos cuerpos correspondían algunas de las actividades que desarrollaban los protagonistas, sobre todo en el caso de los arsenales. En segundo lugar, los impagos de sueldos por la crisis económica del propio Estado que se venían sucediendo, y lo que es peor, cuando cedía o la construcción naval, simplemente el paro, ¿no? Además de esto, la mala gestión de los arsenales. Tenemos que tener en cuenta que la Marina es especialmente susceptible de las corruptelas por la cantidad de oportunidades que dan, ya no solamente la construcción naval, sino el suministro cotidiano de muchos hombres, no solamente alimentos, sino uniformes, armamento, etcétera, etcétera. Y la gestión no solamente era mala, sino que estaba acompañada de un sinfín de abusos y de fraudes en algo tan sensible como la comida o el mantenimiento de la Armada. Y por otra parte, estaba claro que en estos arsenales se estaban produciendo constantemente algaradas por los motivos más nimios y robos que tienen un cariz, aparte del robo en sí mismo, un cierto cariz, como diría, político, ¿no? Porque se trata de robos dentro de los arsenales de productos que podríamos decir estratégicos, como luego diré muy momentáneamente. Cuando se producen esas algaradas, sale el elemento femenino en boca de quienes se amotinan, porque siempre sale a relucir la cuestión de que si ellos no cobran los sueldos o si la ciudad no recibe lo que del Estado tendría que venir, porque naturalmente no se trataba solamente de los empleados directos, sino toda la base indirecta que se sustentaba de lo que llegaba a los arsenales, pues sus mujeres y sus hijas, faltas de ingresos, tendrían que dedicarse a vender su cuerpo, que es, digamos, que un tópico que sale siempre a relucir. En el caso de Ferrol hay algunas diferencias, ¿no?, en el motín de 1810, que es de una gravedad extraordinaria. Tiene un antecedente, y es que había habido ya varios motines en el arsenal, algunos de ellos, los de los años 50 y 60, protagonizados por mujeres, por rancheras, sobre todo, y luego ya por distintos elementos del arsenal, en cada ocasión uno, pero en muchas ocasiones todos, al mismo tiempo, y el acto simbólico de que en el año 1807 fuese quemado el Teatro de la Ópera, lo cual era simplemente algo simbólico de que eran allí donde se reunían los mandos militares y la pequeña oligarquía ferrolana, ¿no? Pero cuando surge el motín de 1810, las circunstancias de Ferrol eran diferentes de las de Cádiz o de Cartagena, que habían vivido un año antes las motines similares, ¿no? Por tanto, este es un poco posterior, y los franceses ya se habían ido. Estuvieron en Galicia muy poco tiempo, apenas 6 meses, y hacía más de 8 meses que se habían ido. Por otro lado, se produce en febrero, momento, por tanto, meses de soldadura, precios muy altos, escasez de suministro, y no hay rastro alguno de
proclamas políticas, ninguna. Es decir, en ningún momento se ha detectado en la documentación que se conserva, y esto voy a hacer luego una precisión al respecto, no hay ninguna proclama de orden político. Las mujeres fueron protagonistas, fueron las que arrostraron toda la realización del motín en sí mismo, la ejecución del gobernador Vargas Ibáñez, lo mata María Antonia de Alarcón simbólicamente con un compás de carpintero, es decir, ella le da la puntilla, y a diferencia de lo que sucedió en Cádiz o en los otros lugares, sí que hubo un proceso, sí que fue largo y se condenó finalmente a María Antonia de Alarcón y se la ejecuta. En los otros casos se conmutó las penas. En este caso no se conmutó. No es más grave que los demás, pero sí que es verdad que se produjo su ejecución. No solamente la de ella se la ejecuta, a sus compañeros se les obligó a presenciar su ejecución, ¿no? Bien, esto me llevó a estudiar no solamente a María Antonia de Alarcón, sino ese contexto femenino de una ciudad que es una ciudad de aluvión, como se ve muy bien ahí en esta gráfica de evolución de la población, que se debe a la tesis de Alfredo Martín García y Manuel Reyes García Hurtado son los que nos han dado a conocer Ferrol y todo lo que sabemos hoy de esta ciudad tan desconocida y que era tan interesante. Pasa de apenas 2.000 habitantes a 27.000 en un tramo de tiempo brevísimo y por lo tanto es una ciudad de aluvión compuesta de inmigrantes, inmensamente hombres, muy pocas mujeres, un desequilibrio total y absoluto y es un verdadero polvorín social durante todo el tiempo. Y no era más cuando se producía un parón en la contratación naval, la construcción naval, que era lo que le daba cuerpo a esta villa, y eso significa que durante todo este periodo, que llega hasta bien entrado el siglo XIX, es una verdadera bomba de relojería, ¿no? Pero antes de explicar más al pormenor, esto tenemos que tener en cuenta que está dentro de este contexto de las ciudades departamentales y de las ciudades portuarias en su conjunto, que en toda Europa eran especialmente conflictivas. Y en este sentido, quiero subrayar dos cosas. En primer lugar, el contexto de los motines de los arsenales, que lo dejamos aquí, existe y por tanto es específico. En segundo lugar, lo que Jean Nicolás llamaba ciclos de rebeliones, que en el caso de Galicia tiene su propio ciclo. No son grandes rebeliones, pero sí que es verdad que se produce una llamativa concentración en la última parte del siglo XVIII, vinculada casi siempre con ciudades. Empezamos con problemas en A Coruña, luego desde 1753 sucesivamente en la propia Ferrol, en 1798 el motín que destruye las fábricas de Sargadelos, en donde de los 830 procesados, más del 20%, el 23% exactamente, eran mujeres, el motín de Vigo de la Sal, que se produce en 1809, vuelve a haber un componente femenino muy intenso. En el 1822, el alcalde constitucional de Barra-Llobre es atacado por una mujer y apedreado por mujeres, y en estos años se están produciendo ya un tipo de motines diferentes, que son las huelgas de las mujeres que trabajaban en la fábrica de tabacos de Coruña, creada en 1806. Por lo tanto, es un pequeño ciclo en donde se incrusta este motín tan grave de 1810, en donde las mujeres son un elemento crucial. Bien, es verdad que en los estudios que se han hecho en Francia sobre estos ciclos de rebelión, y empezando por el propio Jean Nicolás, al que antes mencionaba, minimizó o incluso llegó a decir que entre los que llevaban o iniciaban estos motines no había mujeres. Vale, esto podemos reconocérselo, pero los estudios más recientes que han realizado sobre todo dos autoras, podríamos citar más, pero a mí son las dos que más me convencen y que han publicado además sendas monografías muy recientemente, Martine Lepied y Christine Lebosec, han hecho análisis locales, y es en los análisis locales donde ellas comparecen. Y acá comparecen en una medida muy intensa, ¿no? Son, en muchos casos, no las que llevan la cabecilla de la revuelta, pero sí la segunda e intensa fila que protagonizaba los motines y las revueltas. Por lo tanto, nosotros tenemos que situar a estas mujeres en ese mismo contexto, es decir, no están en la primera línea, están en la segunda, con la salvedad de Cádiz, Cartagena o Ferrol, en donde ellas estuvieron en la primera línea durante todo el tiempo. Desde el punto de vista de la documentación,
yo he utilizado lo que me interesaba. Es decir, a mí me interesa sobre todo situar a María Antonia de Alarcón, saber si hay un patrón de comportamiento que permita ver cómo se pasó de una actividad, digamos que de motines, pero o algaradas más bien, controladas, y de una resistencia que fluía por todas partes de muchísimas formas, cómo se pasa de eso a un hecho tan violento como son los hechos del 10 de febrero de 1810, en donde María Antonia de Alarcón, acompañada de un importantísimo número de mujeres, entra en el Arsenal sin que la guarnición del Arsenal haga absolutamente nada. A ver si estaríamos hablando de aquí. En la puerta del Arsenal, la guardia las deja pasar. Él no llegó en ningún momento ni el ejército de tierra ni la marina a tocar a Generala, por lo tanto no se convocó a las fuerzas existentes, y eran muchas, porque era un lugar de acantonamiento en donde había miles de hombres. No se hace absolutamente nada. Se deja que este grupo pase y que entre nada más y nada menos que en la casa del comandante, en donde vivía el gobernador, que era un gobernador dimitido, José Vargas y Baraes. Había llegado a Ferrol un año antes, intenta poner orden en la administración del Arsenal, y con lo cual se congració toda la animadversión de todos los que allí vivían, y muy bien, por cierto, los altos mandos que vivían de corruptelas o de corrupciones, como se quiera, y por lo tanto el poner en orden se hacen enemigos en ese lado, y sin embargo se había convertido en un gobernador bien aceptado por la población, porque era un hombre que había tratado de que se le pagase los sueldos a los trabajadores del Arsenal todo el tiempo, hasta que en un momento determinado no puede pagar. El bulo, lo que se suponía hasta hace poco que era un bulo, el anuncio de que había mucho dinero en el Arsenal, resulta que tenía una base cierta. Vargas y Baraez había recibido del gobierno de Cádiz una cantidad importantísima de dinero, pero que tenía una finalidad concreta, y era la construcción o reconstrucción de una fábrica de armamento para dar trabajo al infinito número de parados que había en la ciudad. Por tanto, el dinero existía. Naturalmente, él niega que exista y las mujeres lo matan. ¿Lo matan cómo? Lo atan de pies y cabeza y lo arrastran por todo Ferrol hasta dejarlo en la puerta del intendente, cuando ya era un cadáver totalmente destrozado. Se da la circunstancia de que sin desembarcar estaba ya en Ferrol su sustituto. Quiere decir esto que no intervino en ningún momento, ¿no? Pero lo más grave, desde el punto de vista de la actuación de las autoridades, es, primero, que no hacen absolutamente nada, y segundo, la actitud del que era el gobernador militar de la plaza. Aquí nos encontramos con que tanto Vargas y Baraez como su sustituto, que era Vázquez de Mondragón, como Teodoro de Argumosa y otros de los que aparecen en este motín, y que tendrían que haber sido juzgados si no lo fueron nunca, eran todos héroes de Trafalgar. Y sobre todo este personaje, que es al que el fiscal de la Real Audiencia quiso imputar el asesinato del gobernador Vargas y Baraez, ¿no? Porque cuando ya se veía que el motín llevaba un cariz espantoso, porque no solamente hubo una víctima, luego las criadas del comandante se tiraron por la ventana al ver lo que estaba sucediendo. Luego las mujeres obligaron a una parte de la marinería a facilitarles un barco, porque estábamos seguras de que en el Liniers, en un buque que estaba anclado, estaba el dinero que a ellas les faltaba, que era el dinero de los sueldos de sus maridos, y lo que hacía falta para comer todos los días, ¿no? Y la actitud de Teodoro de Argumosa, que es, eso sí, la biografía de la Real Academia de la Historia lo deja como un héroe, y en ningún momento habla para nada de lo que sucedió en Ferrol, y de cuya responsabilidad está claro, las autoridades civiles tenían una claridad absoluta, refleja una actitud con respecto a las mujeres absolutamente soberbia y despectiva, ¿no? En todo momento creyó que él iba a controlarla simplemente por el hecho de que comparecía. Entonces, el fiscal de la audiencia toma nota de estas frases porque lo dejan impactado. Es decir, él insistía, no hay cuidado, yo lo compondré todo, porque esta clase de gente, mientras ellas iban hacia el Arsenal, ¿no? Yo las entiendo, yo las domino, las mujeres me adoran. O sea, es una actitud propia de estos altos mandos de la Marina, que tenían probablemente una parte heroica, pero tenían esta otra parte frívola que procedía de su propio origen social, ¿no? Bueno, el dominio de unas mujeres que eran mujeres, como decía un cronista del siglo XIX ferrolano, la es del pueblo, y lo dice bastantes veces, revela toda una
forma de pensar de aquel momento, ¿no? Por lo tanto, el bueno del gobernador fallece de la manera más horrorosa de las posibles, asesinado por mujeres. Bien, ¿quiénes eran estas mujeres? María Antonia de Alarcón no es más que un caso de las muchos cientos de mujeres que vivían en este tramo de la vida de Ferrol, ¿no? Una vida conturbada por la deficiencia de la llegada del dinero del Estado y sobre todo por que la masa que aquí se había concentrado, por una parte eran por supuesto los hombres que habían sido llevados para el arsenal para trabajar, pero acordémonos que aquí habían llegado las levas de vagos, eran de reclutas que estaban allí sin quererlo y porque lo eran de forma obligatoria, inmigrantes de todo tipo y muchos de ellos luego, sin duda alguna, muy conflictivos, y por tanto esto es una amalgama social que tiene un contexto jurídico específico. Y esto tenemos que acordarnos siempre que los de derecho nos dicen que tenemos que tener en cuenta no solamente el marco administrativo judicial, sino qué tipo de normativa se ejerce en cada caso. Antes decía Rubén, en efecto, esta ciudad pasa de ser de señorío, mientras no era arsenal, a ser de realengo, es decir, la corona compra la jurisdicción de la ciudad y se establece ahí no propiamente un corregidor, porque no se llama así, sino que es el alcalde mayor. En muchas ocasiones en la documentación aparece como corregidor sin serlo, ¿no? Bien, una cosa importante de la población de Ferrol, una parte se podía acoger al fuero de marina establecido a partir de 1748 con carácter definitivo y la otra no, es decir, la parte civil y la parte de la marina eran dos jurisdicciones diferentes. Los estudios de Alfredo Martín han revelado perfectamente la mecánica de la jurisdicción militar, doble, la civil y la eclesiástica, porque para ver la conflictividad total de Ferrol hay que sumar todos los tribunales. Y hay un sinfín de jurisdicciones específicas, todas ellas conviviendo en el estrecho espacio, bueno, no era tan estrecho, pero en el espacio del arsenal. Por lo tanto, el espacio estaba dividido, pero sobre todo estaba hecho en capas sociales. Y en el caso de los niveles bajos de la marinería, a pesar de que estaba concernida por el Fuero de Marina en 1748, era opcional. Y esto conviene que se sepa. Es decir, según conveniencia podían optar a uno o a otro. De tal forma que la conflictividad ferrolana previa al motín y contemporánea al motín se desarrolla y se desenvuelve en además de ello, ahora estoy intentando pasar aquí la viñeta siguiente, quería llegar a esto, a una conflictividad que se desarrolla en varios ámbitos. Bueno, a ver, esto. Por una parte, yo he analizado en un trabajo anterior la actividad del alcalde mayor en tanto en cuanto a autoridad civil y, por lo tanto, ver la conflictividad cotidiana relacionada con las actividades económicas, lo cual me puso en antecedente de una tipología de mujeres en donde, sin duda alguna, lo que destaca en ellas es una actividad económica completamente diferente a la de otras ciudades. Es una ciudad, la de Ferrol, que por una parte hay que suministrar a la población civil y por otro lado a la militar. Entonces, la capacidad que ellos tuvieron de introducirse en ámbitos que antes eran propiamente masculinos es muy intensa y por lo tanto en lo que yo he podido ver en la actividad civil es la implicación de ellas en la especulación inmobiliaria, sobre todo lo de alquileres, en la compraventa de ropa, naturalmente de consumos cotidianos, de pesca sobre todo, y el suministro de leña, por ejemplo, a las casas y un sinfín de actividades que les dieron a ella un altísimo protagonismo. Solamente de la actividad civil, solo en esta oficina, entre comillas, del alcalde mayor, se conservan más de 4.500 causas. Y ahora, en un trabajo reciente, lo que han analizado las causas de carácter criminal, para ver en dónde estaba el sustrato de lo que atañía a María Antonia de Alarcón y las mujeres que, como ella, atacaron el arsenal en el año 1810. Y lo que he podido constatar es una tipología conflictual muy específica
y sobre todo una evolución de la conflictividad que se observa perfectamente aquí. Es decir, esta escalada monumental que llega en determinados momentos tendríamos que sumar aquí la civil, y estamos hablando aquí en este caso también de unas 3.000 causas que afortunadamente están muy bien clasificadas y que he podido descifrar separando las de particulares de las de oficio, porque son bastante diferentes, y observar al pormenor cuáles eran las causas de este movimiento al alza y a su vez cuáles eran las causas del movimiento a la baja, porque según esto, en vísperas del motín estaría bajando la conflictividad y no sucede eso. Lo que ha cambiado es el tipo de la actitud del alcalde mayor, que supongo que para reducir la actividad de la propia alcaldía, que estaba completamente desbordada, porque lo que ha demostrado Alfredo Martín es que aquí no existe el nivel que podríamos decir de parajudicialidad. No, el alcalde mayor a través de los alguaciles es a donde van todos los tipos de causas todo el tiempo, ¿no? Para rebajar el número de conflictos atendidos, lo que hace el gobernador es minimizar las acciones con respecto al amancebamiento. Bueno, se convierte en un hecho estructural y por lo tanto se anula. Y esto es una de las razones por las que cae. Y la segunda acción es minimizar las acciones por causa de injuria, que eran más del 50% de las demandas de particulares. O sea, es una ciudad en donde la injuria verbal y física suponía cerca del 50% de las causas. Y esto, por lo tanto, me ha permitido conocer bien la tipología de las causas en donde estaban implicadas las mujeres. Yo le voy a dar un dato que es, sin duda, singular. En las causas criminales de la ciudad de Villa de Ferrol, el 53% de las causas criminales implican a mujeres. Yo no sé de ningún caso con una tasa más alta, como demandantes, como demandadas o como víctimas, me da igual. En el 53% hay. Son solteras, por una parte, viudas, otra, y luego, evidentemente, en esta ciudad hay muchísimas mujeres casadas que están solas, porque los maridos están o en rural servicio o han inmigrado, porque hay que acordarse siempre que de las ciudades que tienen inmigración también tienen emigración y mucha. Entonces hay un protagonismo femenino muy, muy acusado. O sea, se suma la actividad económica muy intensa por parte de las mujeres con la ausencia de los hombres y una ciudad de aluvión en que ellas son en más de un 68% son inmigrantes. Por tanto, no son de fuera de Galicia, pero son del resto de Galicia, ¿no? Entonces, son mujeres de poco arraigo, en lo que insisten las fuentes, y al observar esta casuística, yo he podido encontrar a lo que podríamos decir clientas fijas de la conflictividad. Y una de ellas es María Antonia de Alarcón. María Antonia de Alarcón no era esa joven que aparece en los carteles, es una señora mayor, tiene como 65 años, iba a decir anciana, pero por lo que me concierne, retiro la palabra. Es una señora, no era la mujer de un obrero, como se dice en las crónicas, era la viuda de un artesano independiente, de un hombre que no trabajaba en el arsenal. Por lo tanto, ella no representa a los obreros del arsenal que habían dado señales de alarma en los años 80 y 90 con pasquines y algaradas, sino que es la mujer de un trabajador independiente. El problema de ella no es el sueldo del marido, sino que ese marido trabajaba naturalmente cuando había carga de trabajo fuera del arsenal. Y por lo tanto es de esta sección civil de la sociedad ferrolana que diría de las migajas del arsenal, ¿no? Me encuentro a María Antonia de Alarcón en muchas causas judiciales. Es decir, es una mujer litigante, conflictiva, analfabeta, pobre, y que he podido reconstruir las causas en las que ella se ve implicada, sobre todo en un violentísimo hecho que protagonizan ella y su marido, atacando a una chica que era una regatona, por lo tanto una inmigrante que revendía leña de la que sobraba en el arsenal, y ese hecho violentísimo me permitió reconstruir el ambiente sórdido en el que estas mujeres vivían y que por supuesto no era ese centro ilustrado de Ferrol, sino en los barrios de los alrededores, ¿no? Que son mujeres que aparecen luego como testigos las unas de los otros en los pleitos. Y aquí retomo la idea de Tomás Herzog. Son comunidades de litigantes. No hay ninguna solidaridad entre ellas. En el siguiente conflicto aparecen alineadas de otra manera y en todos los conflictos en los que se vio implicada a María Antonia de Alarcón aparecen alineadas de una forma o de otra
pero no hay ningún sentido de la solidaridad. Son mujeres que pertenecen o bien al pequeño artesanado o esas mujeres de obreros que trabajaban en el arsenal. Todas ellas se dedican a la reventa de lo que sea, sobre todo de pescado y de ropa usada. El escenario es siempre un escenario callejero, con los sótanos de las tabernas, en muchos casos en donde ellas a veces viven. Se ven vinculaciones, por ejemplo, cuando alguna de ellas tenía un embarazo ilegítimo y daban a luz en esos sótanos de las tabernas. Por lo tanto, son espacios cerrados, lúgubres, tristes, en donde la vida era la precariedad más absoluta. La precariedad unida con el analfabetismo del 100%, en el caso de ellas. Ella, claro, yo no me he encontrado aquí ninguna hidalga ni nada por el estilo. Y, por lo tanto, la ignorancia es la que las mueve. El marido de María Antonia de Alarcón había protagonizado uno de estos robos estratégicos de hierro en un asalto que se produce al arsenal. Pero claro, no tiene nada de sorprendente que en el año 1805 y poco antes de morir, María Antonia de Alarcón aparece demandándolo él por maltrato. Él era un maltratador compulsivo y María Antonia de Alarcón lo estaba sistemáticamente denunciando. Por lo tanto, digamos que para nada hay un componente político en la causa que arrastró a la sentencia de muerte. Nada más producirse el asesinato del comandante Vargas, se inicia un proceso judicial, la orden llega de Cádiz, pero la Junta Superior de Galicia no obedece esa orden. Con lo cual, la Junta Superior de Galicia toma el control de esta causa y se inicia no en la jurisdicción de Marina. Y esto quiero subrayar. A la jurisdicción de Marina no le podía competir un motín que, porque los motines en donde se ponía en cuestión a un miembro representante de la monarquía automáticamente tenían que ser entendidos por la jurisdicción civil y eso correspondía a la Real Audiencia de Galicia. Por lo tanto, el proceso no se llevó a cabo en la Marina, sino en la Real Audiencia de Galicia. No se llegó a procesar nunca a los mandos militares que consintieron que esto se produjera. Y eso es algo que está en el debe de los protagonistas de Cádiz, porque naturalmente necesitaban estos mandos para el ejército. Y Teodoro de Argumosa, cuando la Audiencia de Galicia quiso actuar contra él y lo retuvo en La Coruña durante varios meses, Cádiz da la orden de que se vaya a Cádiz y se fue. Por tanto, el gobierno, en teoría legítimo de Cádiz, se estaba saltando el organigrama judicial que debería de haberse seguido. Por lo tanto, quedaron libres todos los demás. El proceso se lleva a cabo en Coruña, no en Ferrol, con lo cual significa que estas protagonistas, pobres mujeres analfabetas, estaban amparadas, es verdad, por el fuero, en este caso, por la ordinaria de viudas, al que decía antes Rubén, y por lo tanto fueron atendidas gratuitamente por los abogados y procuradores, en este sentido no hay la menor duda, comprendidas por el fiscal arremetió todo el tiempo contra las autoridades militares, pero no pudo salvarlas, y la sentencia de muerte fue en lo que concluyó este terrible suceso, ¿no? Ella es ejecutada en La Coruña, se le corta la cabeza es llevada por un cuerpo de ejército hasta Ferrol y es colgada en la pica, en una pica en la puerta del arsenal, que era precisamente por donde habían accedido estas mujeres en 1810 para matar a un gobernador. Y con esto creo que he concluido. Muchísimas gracias.